Estamos en tus manos, Señor. Estamos bajo tu amparo, Señor. Tú cuidas de nosotros, Señor, como la gallina cuida sus polluelos. Solo tú, Señor. Porque el que habita el abrigo del Altísimo, dice tu palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. No hay lugar más seguro. Tú cuidas de mí, Señor. Se levante lo que se levante, nada te puede tocar. Tú cuidas de mí, Porque Él cuida de tú nosotros. cuidas de mí, tú cuidas de mí, Señor. Yo sé que tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Estamos seguros en tus manos, Señor. Estamos confiados en tus manos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo sé. Porque tú cuidas de mí. Agradecidos estamos, Señor. Que la mano que nos sostiene es la mano que sostiene al mundo. Por eso es que alabamos y bendecimos tu nombre. Yo sé que en tu nombre hay poder. Hay Yo poder. lo sé, Hay poder en el nombre de Jesús. Señor. Nombre sobre todo nombre. Hay poder. Yo sé, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, créalo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Oh, En yo el nombre de sé. Jesús, toda cadena de depresión ahora mismo cae por el poder de tu nombre. Toda cadena de incredulidad ahora mismo cae por el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Yo sé, yo sé, yo sé que hay poder. Vamos, repítalo. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, apropiese. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo.
para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y se levanta un ejército. Yo estoy oyendo un ejército en este momento. Se levanta Un ejército. un ejército. Un ejército de hijos que se apropian del poder de Se su nombre. levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Cadenas de maldición generacional ahora mismo. Oigo En el nombre de Jesús. Caen. Cadenas de prostitución ahora mismo en el nombre de Jesús. Caen. Oigo cadenas caer. Cadenas de suicidios ahora mismo en el nombre de Jesús. Caen. Cadenas caer. Yo oigo un gran ejército que se está levantando en fe por el poder del nombre de Jesús. Cadenas caer. Vamos, oiga esas cadenas. Oigo Esas cadenas que han tenido esclavizado a tu familia, hoy caen en el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. Yo las oigo, yo las oigo. Oigo cadenas caer. Porque hay un ejército que se está levantando con el poder de la representatividad. Y esas cadenas que te han tenido atado a ti y a tus generaciones, hoy en el nombre de Jesús caen. Hoy en el nombre de Jesús caen porque hay poder en su nombre. Vamos, vuélvalo a repetir. Hay poder. En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús. hay poder. En el nombre de Cristo yo sé que hay poder. En el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Vamos, oye esas cadenas. Cadenas romper. En el nombre de Jesús. Cadenas romper. Toda cadena Cadenas ahora mismo es rota en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Vamos, óigalas en el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. El Señor está liberando. Oigo cadenas caer. Todo espíritu de incredulidad Oigo ahora mismo en el nombre de Jesús cae. cadenas Vamos, active sus oídos espirituales. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Yo las oigo, yo las Se oigo. levanta un ejército. Hay alguien que hoy se tiene que levantar por Se su casa. levanta. Hay alguien que hoy se tiene que levantar por su familia. Se levanta un ejército. Vamos. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hoy es una noche de liberación. Y esas cadenas que por años han estado en tu familia, Yo sé que por años has visto cómo la historia se repite, se repitió en tu abuelo, en tu padre, ahora en tu hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy esas cadenas son rotas, esas cadenas caen
representatividad en su nombre. Y como ejército te levantas hoy a guerrear, te levantas hoy a conquistar, te levantas hoy a declarar en el nombre de Jesús. Cadenas caer, oigo cadenas caer, ya se escucha. Tu generación es libre. Oigo cadenas caer, ya puedo oírlo. Oigo cadenas caer. Vamos, el Señor está liberando en este momento toda depresión en el nombre de Jesús. Ahora mismo se va y cae. Si rompe, Todo espíritu de angustia ahora mismo en el nombre de Jesús se rompe. si rompe, En el nombre de Jesús. si rompe. En el nombre de Jesús. Oiga las cadenas. Oiga. Cadenas caer. Afine su oído espiritual. Y con el espíritu de fe usted diga: Oigo cadenas caer. vamos, cadenas de drogadicción. Yo oigo cadenas cayendo. Cadenas de pobreza. Oigo cadenas cayendo. Cadenas de estupor. Oigo cadenas cayendo. En el nombre de Jesús. Oigo cadenas cayendo. Yo oigo cadenas cayendo. Cadenas de divorcio en el nombre de Jesús. Oigo cadenas cayendo. Oigo cadenas Cayendo, están cayendo. Están cayendo en el nombre de Jesús. Porque un ejército se levantó en el poder de la representatividad y se paró en la brecha con autoridad. Tú eres parte de ese ejército. Y si piensas que estás solo o sola, estás equivocado. Un ejército Nos levantamos los hijos de Dios. se levanta, un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper. Un hijo de Dios no puede vivir en esclavitud. Así que levanta tus manos en señal de victoria. Ya no hay cadenas. Ya no hay cadenas porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Toda cadena de mentira ahora mismo en el nombre de Jesús cae. Estoy oyendo un ejército que se levanta en fe, declarando sobre su vida, declarando sobre sus hijos, declarando sobre su casa, sobre su familia. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. Declaro sanidad, Declare declaro provisión, en el nombre de declaro Jesús. libertad. En el nombre de Jesús. Es en el Declaro nombre de Jesús. sanidad, declaro provisión, declaro
declaro provisión, declaro libertad, declaro sanidad, declaro provisión, declaro libertad, porque hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Padre, a ti te damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Porque solamente en ti, Señor, solamente en tu nombre, oh Cristo, podemos recibir libertad y ataduras. Porque no hay cadena que se pueda resistir a un hombre y a una mujer que camine en el poder de la representatividad de tu nombre. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. Y hoy se levanta un ejército. Hoy se levanta un hombre, una mujer, un muchachito, una muchachita. Hoy se levanta por su casa. Pero cuando digo un ejército, digo que aunque nadie más te secunde, el ejército celestial está contigo. Y hoy yo le estoy creyendo a Dios que hoy es un día de liberación para tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y como iglesia decimos amén, amén y amén. Muy buenas noches. Después de este tiempo de adoración tan bello y de creer en fe que hoy es una noche de liberación, les saluda la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Y quiero que hoy me acompañe. Traiga su Biblia, corra, traiga para hacer apuntes. Hoy voy a estar hablando acerca de quebrantar el espíritu de incredulidad. Ese espíritu que no te deja recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero que por favor se vaya a la palabra del Señor, a Juan 20. Juan 20, los versículos del 19 al 29. Quebrantando el espíritu de incredulidad. Y la palabra del Señor dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él dice: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. En otras versiones le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío,
exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Si hay algo que aborrece el Señor, es nuestra incredulidad. Y mire que aquí estoy hablando de nuestra incredulidad, porque no es sorpresa que quien no le conozca no pueda creer en Él. No es sorpresa que el mundo no crea en Él. Lo impactante es que habiéndolo conocido, usted y yo sigamos siendo incrédulos. Y es que la casa de Dios está llena de gente incrédula. Gente que aunque le conoce, sigue pensando como un incrédulo. Y es que la lucha más grande del ser humano no está en el saber, sino en el creer. Porque sabemos que hay un Dios. El problema es, ¿le creemos a ese Dios? Hasta los ateos saben y reconocen la existencia de un ser superior. Pero muchos de nosotros que decimos que conocemos al Señor, aún nos cuesta creer. Le vuelvo a repetir, usted sabe que hay un Dios. El problema está en creerle a ese Dios. La lucha está en el creer. Esa es la lucha del corazón del hombre. Y tal vez usted en este momento se encuentre en esta situación. A usted le está costando creer que el Señor va a tocar el corazón de esa persona por la cual usted ha orado tanto. El mismo Señor que tocó su corazón. Pero a usted le cuesta creer. Tal vez a usted le cueste creer que el Señor le vaya a sanar. O le cueste creer que Dios le va a usted a proveer. Le pregunto, ¿cuál es su lucha? ¿En qué área de su vida le está costando creerle a Dios en medio de estos tiempos que sabemos que no son tiempos fáciles? Tenga mucho cuidado, porque puede ser que en su corazón se esté enraizando un espíritu de incredulidad y que por usted no reciba lo que ha estado esperando. Incredulidad es la palabra griega apistía, y apistía significa falta de fe, significa infidelidad. Mire, si usted es un incrédulo, usted es un infiel. Significa desobediencia, pero apistía significa también impío. Y un impío es aquel que no conoce a Dios. Podríamos decir entonces que la incredulidad es la fe en los sentidos. Es la fe en lo que yo puedo ver, es la fe en lo que puedo oír, es la fe en lo que puedo tocar. Sin embargo, recordemos que los sentidos muchas veces se engañan. Por eso la palabra del Señor en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. La traducción al original dice que el corazón tiene la capacidad de engañarse a sí mismo. Entonces, así como el corazón nos puede engañar, así la incredulidad es la fe en los sentidos. Pero volvamos a la escena de Juan 20, de los versículos 19 al 21. Aquí están los discípulos en Jerusalén. El primer día de la primer semana donde nuestro Señor resucita. Era el atardecer. Los corazones de los discípulos estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo,
por todo lo que había pasado. Los estaban buscando, no solamente porque eran seguidores de Jesús, sino porque se hizo correr el falso rumor de que ellos se habían robado el cuerpo de Jesús. Se habían reunido en un aposento alto a puerta cerrada, para que nadie los viera, ya les digo, por temor a sus enemigos. El tema de todos, sin duda, era todo lo que había acontecido. Pero había algo nuevo también. Lo vemos en el versículo 18 de Juan 20. Versículo 18 de Juan 20 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y Él le había dicho estas cosas. Habían recibido noticias a través de María Magdalena de que su Señor había resucitado. Pero muy probablemente se preguntaban ellos: ¿será verdad? ¿Será verdad que el Señor resucitó? ¿No habrá sido que María estaba confundida? A lo mejor era un anhelo de su corazón y le jugó una mala pasada. Ciertamente Pedro y Juan habían visto la tumba, aquel lienzo. Pero mire, aquel lienzo no estaba a un lado, ni siquiera estaba acomodado. Aquel lienzo estaba como que si estuviera envolviendo el cuerpo de Jesús, pero no había cuerpo. ¿Será cierto que Jesús resucitó? ¿Será cierto que María lo vio? Muy probablemente sus pensamientos divagaban en todo esto. Mire, y en el momento menos esperado, como irrumpiendo esa conversación sin que nadie lo esperaba, aparece Jesús. Aparece Él. Y aparece para acabar con las dudas. Aparece Él para acabar con los temores. Y mire qué lindo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Porque paz era lo que estaban necesitando. La palabra paz aquí es la palabra eirene. Eirene significa unir. Vea qué lindo, unir. Y es que a eso llegó Jesús, a unirlos. A eso llegó Jesús, a que estuvieran en un solo sentir. Aparte de unir, la palabra eirene significa más que paz. La palabra eirene significa vivir en paz. Aquello fue más que un saludo. Jesús venía, ya le digo, a unirlos. Jesús no solamente les traía paz, sino que venía a que ellos vivieran con paz. Y es que la paz que nosotros necesitamos solamente la encontramos en Jesús. No pretenda encontrar esa paz en otra fuente. Esa paz no se la puede dar a usted una pastilla. Esa paz no se la puede dar a usted una terapia. La paz suya y la paz mía tiene nombre: Jesucristo. Y cuando usted toma esa paz, se acaba todo temor, se acaba el miedo, se acaba la esclavitud de la ansiedad, se acaba la depresión. Esa paz que nadie entiende, esa paz que muchas veces no podemos describir, esa paz que se vive en el corazón, esa paz que nos da confianza, esa paz que nos devuelve la esperanza. Pero mire, Jesús no solamente les impartió paz. Vámonos al versículo 24. El versículo 24 dice: y antes del 24,
vamos a ir al otro versículo que nos habla de que Él vino y sopló sobre ellos. Que Él vino y sopló sobre ellos. Porque esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Dice que sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y es que aquí hay algo hermoso, porque este primer soplo los prepara a ellos para lo que iba a acontecer en aquel aposento alto, cuando todos estaban en un mismo sentir y reciben la llenura del Espíritu Santo de Dios. Este primer soplo de Jesús fue como aquel primer soplo que el Padre le da a Adán, su creación. Aquel soplo que el Padre le da al hombre. Aquel soplo que llevaba vida. Aquel soplo que hizo al hombre diferente a toda la demás creación. Jesús viene a soplar sobre ellos para darles vida, para darles la vida Zoe, la vida de Dios. Jesús sopla sobre ellos para darles la vida eterna, para darles vida espiritual. Jesús sopla sobre ellos para que pudieran hacer la voluntad del Padre. Mire qué tremendo todo lo que pasa ahí, todo lo que están viviendo aquellos discípulos. Pero en el 24 dice que Tomás no estaba allí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás se aisló. Pero mire, no lo juzgue tan rápidamente. Tomás se aisló porque Tomás se sentía herido. Tomás había visto, había oído, había sido testigo presencial de cómo tomaron a Jesús, cómo lo latigaron, cómo aquella gente que lo había recibido en Jerusalén 5 días atrás, cómo aquellos que decían Hosana, Hosana al Hijo de David, como ahora gritaban: crucifícale, crucifícale. Tomás había sido testigo de su crucifixión, había sido testigo de su muerte. Imagínese usted cómo estaba él. Muy probablemente Tomás estaba bravo. Muy probablemente Tomás se preguntaba: Dios, ¿por qué no hiciste nada? Si Él era tu hijo, como Él decía que era tu hijo, ¿por qué tú como padre no hiciste nada? Y es que muchas veces nos enojamos con Dios cuando pensamos que Él no ha hecho nada. Muy probablemente se aisló porque no entendía lo que estaba viviendo. ¿Qué pasó con esos 3 años y medio? ¿Qué pasó con esos años en donde todos lo dejaron todo? Dejaron a sus familias, dejaron sus empleos por seguir a Jesús. ¿Y ahora qué? Está muerto. Tanto que pasaron para llegar a esto. Muy probablemente más se golpeaba la pregunta: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Verdad que Tomás no es muy diferente a nosotros? ¿Verdad que hay momentos en su vida, como ha habido momentos en la mía, en que yo le digo al Señor: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad que muchas veces le hemos preguntado a Él: ¿y a dónde estabas tú cuando esto pasó? Y Tomás se aísla, deja de tener comunión con sus hermanos espirituales. Y este aislamiento alimenta su incredulidad. Por eso su fe flaqueó.
Porque le voy a decir algo, la incredulidad se alimenta de la desesperación y de la soledad. Y de la soledad. Y es que hay dos tipos de incredulidad. Y vamos a hablar de ellos un poquito. Es esa incredulidad en donde usted decide sencillamente no creer. Este tipo de incredulidad se llama apisteo. Apisteo con 2 E, apisteo. Y es la decisión deliberada de no creer. Yo decido voluntariamente no creer. Mire, el pueblo de Israel decidió voluntariamente no creer. No creerle a Dios. Si usted ve en la historia, se da cuenta que a pesar de que ellos vieron todos los milagros que vieron, ellos no creyeron. Vámonos a Hebreos 3, los versículos del 8 al 12. Hebreos 3 del 8 al 12. Dice así: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, Dios no metió al pueblo de Israel en el desierto. Al pueblo de Israel en el desierto lo metió su incredulidad. Y esa incredulidad no se dio porque ellos no conocieran la voluntad de Dios, la conocían. Sabían que la voluntad de Dios era que entraran y poseyeran la tierra que Él les había prometido. Pero decidieron no creer. Y esa incredulidad tampoco se dio por falta de evidencia del poder de Dios, porque vieron cómo con mano poderosa y brazo extendido los sacó Él de Egipto. Pero aún así se negaron a creer en su palabra. Y aquí Hebreos 3 versículo 12 nos da una nota de advertencia. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuídese del corazón malo de incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque este corazón siempre busca apartarse de la voluntad del Dios viviente. El Señor le dio al pueblo de Israel todas las señales, milagros, prodigios y maravillas para que ellos creyeran, pero no creyeron. Y Dios aborrece la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad lo hace pequeño a Él. Y cuando usted es un incrédulo, usted lo que le está diciendo a Dios es: tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Veamos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, el mismo relato. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que no habían creído a los que le habían visto resucitado, a lo que lo habían visto resucitado. Mire qué tremendo. Duros de corazón, duros de corazón. Aquí el término duros de corazón indica privado de percepción espiritual. Porque cuando usted es un incrédulo, usted no tiene discernimiento.
sea que la incredulidad roba el discernimiento. Cuando nos habla aquí de corazones endurecidos, la palabra endurecidos es la palabra poró, y poró significa una especie de piedra. Pero mire qué interesante lo que significa endurecidos. Endurecidos significa petrificar, endurecido significa cegar, pero endurecido, la palabra poró significa aquí volverse estúpido. Volverse estúpido, qué fuerte. Mire, no lo estoy diciendo yo. Busque esto en algún diccionario bíblico. Poró significa volverse estúpido. Un corazón incrédulo bloquea los milagros. Bloquea los milagros. Y aunque los vea, no lo cree. Mateo 13:58. Por eso es que la palabra del Señor dice que Jesús hizo muy pocos milagros en Nazaret. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En algunas versiones dice que sanó nada más unos pocos dolores de cabeza, pero no hizo todo lo que él hizo. Es darle vista a los ciegos, que los paralíticos caminaran, sanar leprosos, liberar endemoniados, resucitar muertos. No lo hizo en Nazaret porque había incredulidad. Le voy a decir algo. Por la misericordia de Dios, aun cuando usted esté en pecado, Dios le puede hacer un milagro. Pero si usted es un incrédulo, Dios no va a gastar su tiempo con usted. Dios no va a gastar su tiempo con usted, como no gastó su tiempo en Nazaret. El segundo tipo de incredulidad es la palabra apisteo, ya no con dos E, sino con una nada más, y significa indigno de confianza. Indigno de confianza. Esta palabra apisteo viene de una raíz que significa inhabilidad de pegarse. Cuando usted tiene este tipo de incredulidad, usted no se pega a las promesas de Dios. Inhabilidad para creer en algo, aun cuando nosotros querramos creer, pero no podemos. No podemos. Yo quiero creer, pero no puedo. Hay gente que dice, yo quisiera creer, pero ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta creer? El problema de este tipo de incredulidad radica aquí en el cómo. En el cómo. Yo quiero creer que Dios lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo quisiera creer que Dios lo va a hacer, pero es imposible que Dios lo haga. ¿Cómo lo va a hacer? Vámonos a Marcos 9, los versículos del 21 al 24. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de incredulidad. Y aquí está el Señor sanando a un muchacho lunático. Y dice la palabra que su padre lo había llevado con los discípulos, pero estos no pudieron hacer nada. Entonces lo trae con Jesús y Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. La otra traducción, Reina Valera, dice, ayúdame en mi incredulidad. Aquel papá quería creer, pero le costaba creer. ¿Y por qué le costaba creer? Porque habían pasado muchos años viendo a su hijo en esa condición. Porque muy probablemente lo había llevado a muchos lugares. Porque en ese momento ni los discípulos del Señor pudieron hacer algo. Entonces le costaba creer. Él quería creer, pero le costaba.
¿No le ha pasado a usted esto? Que usted quiere creer, pero le cuesta. Y le cuesta porque ya lleva muchos años viviendo la misma situación y usted no ve respuesta. Porque tal vez lleva muchos años pidiendo un milagro y usted no lo recibe. Aquel padre quería creer, pero claro que le costaba. Y tal vez eso era lo que estaba pasando con Tomás. Tomás quería creer, pero le costaba. Él lo había visto, él lo había oído, él lo había sufrido. Estaba muerto, Jesús estaba muerto. Él lo vio muerto. Él vio cómo lo pusieron en aquella cruz. Él vio cómo traspasaron sus manos, sus pies. Él vio cómo aquella lanza traspasó con su costado. Él todo lo vio. Él estaba ahí. El problema no era la falta de evidencia. El problema era el estado del corazón de Tomás. Porque evidencia tenía. Jesús les había dicho todo lo que iba a pasar. Pero todos ellos se enfocaron en lo que estaban viviendo. Todos ellos le creyeron a la circunstancia que estaban viviendo y se les olvidó todo lo que Jesús les había dicho. Por eso es que en el camino de Emaús, Él les recuerda la palabra, les recuerda todo lo que Él les dijo. El problema con Tomás era que Tomás estaba en esa situación que habían vivido. Hay muchas personas que están enfocados en la situación que vivieron inclusive años atrás. ¿Acaso se le había olvidado a Tomás que Lázaro resucitó? Pero le vuelvo a repetir, el problema no era la falta de evidencia, el problema era el corazón de Tomás. Vámonos a Juan 11:16. Juan 11:16. Porque cuando estaban ellos con Jesús y les avisan que Lázaro está enfermo y Jesús se queda 3 días y después le dice, después de los 3 días Jesús les dice, vámonos a ver a Lázaro. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. A Jesús lo estaban buscando y lo estaban buscando para matarlo. Y mire la respuesta de Tomás, de vámonos para que nos muramos con él también. Por eso le vuelvo a repetir, el problema era el estado del corazón de Tomás. A cada uno de los discípulos, a todos ellos, el Señor les dio evidencia para que siguieran creyendo. Pero se lo vuelvo a repetir, se dejaron absorber por las circunstancias y tomaron las circunstancias como la verdad. Esa no era la verdad. La verdad era que Jesucristo iba a resucitar al 3er día. Esa era la verdad. Pero Tomás estaba demasiado herido para seguir creyendo. Aquí hay gente que me está viendo que ha estado muy herida y por eso no ha seguido creyendo. Aquí hay gente que inclusive ha pensado que Dios le ha fallado, por eso no ha seguido creyendo. Y tal vez él creía en Cristo, sí, creía en Cristo, pero no creía en su poder. Y hoy hay muchos sentados en la iglesia que creen en Cristo, pero que no creen en su poder. Yo le pregunto a usted, ¿qué clase de Dios tiene usted? Porque si su Dios es del mismo tamaño del hombre, entonces, ¿para qué es Dios? ¿Para qué es Dios? Mire, Tomás estaba tan desilusionado con su Dios que esto acabó con su fe. La desilusión viene del dolor. Y muchas veces es más fácil dudar. Muchas veces es más fácil no seguir creyendo. Así no me comprometo con nada ni con nadie. Muchas veces es más fácil decir, no me hago ilusiones. ¿Cuántas
veces se ha dicho usted, no me hago ilusiones? ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, mejor ni creo en eso, mejor ni pienso en eso, porque sé que no va a pasar? Muchas veces eso se dice, y muchas veces escogemos la incredulidad para no sentir dolor. Muchas veces decimos, no me hago ilusiones, porque si no se da, me voy a poner peor. Muchas veces yo decido mejor no creer para que no me vuelvan a decepcionar. Muchas veces escojo la incredulidad porque la fe requiere de compromiso. La fe es un riesgo, y como estoy herido, entonces no quiero tomar riesgos. Estaba herido Tomás, y por eso Tomás cerró su corazón. Tomás era de aquellas personas que siempre se imaginan el peor escenario. Siempre se imaginan el peor escenario. ¿Cómo está su mente? ¿Se puede imaginar usted los planes de Dios? ¿O se imagina los planes de calamidad? ¿Cuál es el escenario suyo? ¿Qué es lo que usted se imagina para mañana? ¿Cuál es el escenario suyo en medio de esta situación que estamos viviendo? Porque el escenario mío es bendición. El escenario mío es que este proceso nada más es una preparación para el avivamiento más grande que ha experimentado la humanidad. Yo conozco a un Dios que aprovecha la crisis para que los corazones se vuelvan a Él. Yo no sé cuál es el escenario suyo. El escenario mío es que viene bendición. El escenario mío es que mi Dios proveerá mucho más abundantemente de lo que hemos pedido, necesitado, y yo le agrego adorado, yo le agrego ayunado, yo le agrego declarado, porque ese es el Dios que yo conozco. La crisis es una oportunidad para que Dios se haga grande. Pero ¿cómo ve usted el escenario de su vida? La palabra en el Salmo 112, 7 y 8 dice: no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y el versículo 8 dice: asegurado está su corazón. No tenga temor de malas noticias. ¿Cómo es posible que el teléfono suena y a usted siente que el corazón se le sale porque usted piensa que es una mala noticia? No. Usted tiene que estar confiado. Usted tiene que estar confiado en los planes que Dios tiene para su vida, porque son planes de bien y no de mal. Y en medio de todo esto se aparece Tomás, y sus hermanos, los discípulos, le cuentan todo lo que ha pasado. Pero mire qué tremendo, ¿cuál es su respuesta? Versículo 25 de Juan 20. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Ay, pero Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Así estaba el corazón de Tomás, cerrado totalmente, herido, se sentía decepcionado, había demasiado dolor en él. Pero Jesús tenía preparado un plan. Jesús no lo iba a dejar así. Jesús sabía lo que pasaba en su corazón, como sabe lo que pasa en el tuyo. Él sabía que Tomás lo añoraba, que Tomás necesitaba verlo. Entonces mire lo que pasa en los versículos 26 y 27 de Juan 20. Versículos 26 y 27 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Había pasado 8 días, pero ya Tomás estaba con ellos, ya había salido del aislamiento. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Hasta ese momento, Tomás no había estado con Jesús. Y Jesús le responde cada una de sus interrogantes. Pero ¿quién se los dijo? Nadie. Es que Jesús siempre había estado allí. Pero la incredulidad de Tomás y de tal vez de todos los demás no permitieron que le vieran. ¿Sabe usted que creer es ver? Lo que usted crea, eso es lo que va a ver. Y como él dejó de creer, dejó de ver. Ahora, tener fe solo me beneficia a mí. Porque con su fe o sin su fe, Dios sigue siendo Dios. Con su fe o sin su fe, Dios sigue haciendo milagros. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. El relato no dice aquí que Tomás hiciera lo que él pensaba hacer o lo que él dijo que iba a hacer. La cuestión era que ya no era necesario. El Señor conocía el corazón de Tomás y sabía que adentro él tenía fe, pero que Tomás estaba herido. Pero mire qué lindo, Tomás encuentra la paz en aquellas heridas. En las heridas de Jesús, Tomás encuentra la paz que necesitaba. Y cuando él cree, abre su boca y da una declaración preciosa de fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es la clave del evangelio. Esta es la clave del evangelio. Señor mío y Dios mío. Señor Curios, mi amo, mi dueño, mi suprema autoridad. Mi Dios, la palabra Dios aquí es magistrado. La clave de nuestra fe. Señor mío y Dios mío. Versículos 30 y 31 dice así. Además hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo más sanidades, Jesús hizo más resurrecciones, Jesús liberó a más endemoniados, pero no fue escrito. ¿Sabe por qué no fueron escritos? Porque ya no hay necesidad. Yo no tengo necesidad de saber de más milagros, porque he decidido creer. Con milagros, sin milagros, yo creo en Él. Y Jesús está dispuesto a ir a tu encuentro, aún en medio de la duda, aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de lo decepcionado que estés, de lo herida que estés. Jesús está dispuesto a ir a tu encuentro. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, si hay un espíritu de fe, hay un espíritu de incredulidad. No permita que la incredulidad le arrebate lo que usted está esperando. Hoy hemos limitado el poder de Dios porque razonamos. Te pregunto, ¿te cuesta creer? Eres de los que pinta el peor de los escenarios. Y tal vez estés diciendo, sí, así soy yo. Yo me imagino lo peor, pero dígame cómo rompo con esto. Pues atrévase a ir más allá de lo que usted ha estado viviendo. No deje usted que la razón tenga más peso que el poder de Dios. ¿Cómo rompo con esto? Atrévase a ver como Dios ve. Porque la incredulidad es el pan de tu derrota. Póngase de acuerdo con Jesús. Dígale a Él, yo quiero creer, pero me cuesta, ayúdame. Derribe la fortaleza del cómo Dios lo va a hacer. Deje que Dios sea Dios. Deje que Él haga lo que Él tenga que hacer. Renuncie al espíritu de incredulidad. Quítele todo derecho legal que usted inconsciente o conscientemente le haya dado sobre su vida. Diga, porque ha sido herido o decepcionado. No se aísle. Tenga comunión con gente de fe.
y reciba el espíritu de fe. Yo quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desarraiga, Señor, todo espíritu de incredulidad. Desarraiga toda herida. Desarraiga todo dolor. Hay gente que ha esperado por mucho tiempo una respuesta, y como no la ha recibido, por eso es que ahora son incrédulos. Hay gente que te ha preguntado: ¿dónde estás tú, Señor? Hoy, Padre, es el tiempo. Yo en el nombre de Jesús te invito a que te imagines. Imagínate el día de mañana, pero imagínatelo con los planes de Dios. Imagínate cuando tu milagro venga. Imagínate cuando recibas esa respuesta. Imagínate cuando esa puerta que por años ha estado cerrada, la ves abrirse. Empieza a imaginarse, porque la incredulidad te quita la capacidad de la imaginación. Imaginación es la palabra hebrea shamar, que significa prepararme para un encuentro especial. ¿Se podría usted imaginar? ¿Se podría usted imaginar? Cierre los ojos, imagínese. Imagínese recibir eso. Imagínese el día de mañana, la bendición que viene el día de mañana. Cierre sus ojos. Imagínese cuando todo esto termine. Imagínese mejor que antes. Imagínese libre de esa depresión. Imagínese poseyendo lo que Dios le ha dado. Imagínese. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. Hoy en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria. Imagínese que esto terminó. Imagínese Imagínese su familia sentada en una mesa. Imagínese al enfermo sano. Imagínese el que ha estado encadenado al temor. Imagínese lo libre. Solo imaginarme. Imagínese los planes de bien que Dios tiene para usted. Eso desarraiga el espíritu de incredulidad. El día que yo vea tu rostro frente a mí, Se puede imaginar. imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar puedo imaginarme. El día de su respuesta. El día de la manifestación de Dios en su vida. Vamos. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. Hoy en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria. Me tendré que arrodillar. Cantaré, Aleluya. quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. Hoy en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria. No me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme.
toda duda, quite toda incredulidad. Tome el espíritu de fe y atrévase a ver. Dejaste de ver porque dejaste de creer. Atrévase a ver. Se despide la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria.